¿Qué tal, mis hermanos y mis hermanas en el Señor? Aquí estamos de nuevo en su iglesia, en su programa Iglesia y Actualidad. Nos alegra mucho de poder llegar a sus hogares como cada semana para llevar el contenido de cada semana en este tiempo de Cuaresma. El Padre Cecilio de los Santos, me acompaña mi hermano y amigo Juan Cepeda, Felo para todos ustedes, dándole las gracias, Padre, a toda la comunidad que nos sigue cada semana, en especial allá en Atlanta, Inmaculada TV y todo lo que nos siguen por las redes sociales. Gracias, gracias, gracias. Pues como cada semana en este programa siempre compartiremos el Evangelio. En el segundo bloque vamos a hablar del video del Papa Francisco y el tercer bloque, que siempre es más actualizado, vamos a hablar un poco del sentido de las elecciones que estamos llevando a cabo en nuestro pueblo dominicano. De manera que continuamos con su programa Iglesia y Actualidad. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, saludos, gracias por su sintonía. Vamos ahora a ponernos en la presencia del Señor y vamos a reflexionar la palabra que la Iglesia tiene para este día en el primer domingo de Cuaresma. Padre. El Evangelio que proclamamos es de San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, mis hermanas en el Señor, como ya sabemos, hemos iniciado el tiempo de la Cuaresma. El miércoles pasado iniciábamos con este tiempo penitencial que celebramos litúrgicamente cada año con la imposición de la ceniza en la frente, como señal de penitencia, como señal de ayuno, y también que debemos de ser hombres y mujeres de caridad. Y en este Evangelio que corresponde a este primer domingo de Cuaresma, hemos elegido el texto de San Marcos, primer capítulo, donde nos recuerda que Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu. Allí, en el desierto, fue tentado por Satanás. Y dice la palabra que vivía entre alimañas y los ángeles del Señor le servían. Y dice que cuando arrestaron a Juan el Bautista, entonces retorna de nuevo a Galilea, lugar donde él se crió, lugar donde él comenzó la realización de su ministerio público. Y el Evangelio de Marcos comienza con este mandato que tiene que ver para ustedes, para mí y para toda la humanidad. Dice: se ha cumplido el plazo, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Y entonces, conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos es un evangelista que es identificado con el león que ruge en el desierto, recordando aquella palabra del profeta Isaías: una voz se oye en el desierto, tomen una actitud nueva, cambien de proceder, conviértanse. Entonces esta invitación es para ustedes y es para mí, porque en este itinerario cuaresmal, ¿verdad?, de 40 días de ayuno, de oración y de penitencia, debemos de recordar que debemos procurar la conversión de nuestra vida, la conversión del corazón. ¿Por qué? Porque se acercan los tiempos del Señor. Y recordemos que este tiempo de Cuaresma, como cada año, es un itinerario que nos invita al encuentro con Dios, al encuentro con nosotros mismos y por ende al encuentro también con toda
nuestra comunidad. Cuando nosotros fallamos, pecamos, le ofendemos a Dios, a la comunidad y a nosotros mismos. Por eso, reconocer nuestras fragilidades y emprender este camino junto con Jesús, donde también nosotros seremos probados en el día a día. Todos los días somos probados, pero el Señor está con nosotros. Y estos 40 días de ayuno y de oración, debemos decir, querido Felo, que conmemora la historia del pueblo hebreo por el desierto. Así es. Que duró 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Y Jesús también conmemora los 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto, donde fue tentado. La tentación no es el pecado, es la puerta. Nosotros tenemos que vencer también la tentación. Y estos 40 días nosotros conmemoramos esta historia sagrada. Y es un tiempo para nosotros volver a encontrarnos con Dios y de pedir perdón por aquellas cosas que hemos hecho que a Dios no le agradan. Por eso yo les invito a ustedes, mis queridos hermanos y mis hermanas, para que en este tiempo de Cuaresma no dejemos pasar el tiempo por pasar, sino que lo asumamos con un sentido profundo de responsabilidad y asumamos las prácticas cuaresmales, el ayuno, la oración, la limosna, con un sentido propio de la caridad, que es la entrega generosa por amor a Dios. Qué bonito. Padre, como dice el Evangelio, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Esta palabra hay que tomarla en cuenta. Podemos decir, Padre, lo arrebató, lo llevó, lo condujo. Y pienso que la palabra clave también es la docilidad que Jesús tenía de dejarse conducir por el mismo Espíritu. Otro elemento que veo importantísimo es que cesa un profeta, que es cuando arrestan a Juan, e inicia el otro, el fuerte Jesús, el Mesías, iniciando la predicación del Evangelio. Padre, ¿qué quiere decir? Que la palabra no está encadenada. Jamás encadenada. Y entre docilidad, entre no dejarse atar a las cosas del mundo y simplemente dejar fluir, que ese espíritu nos haga ser ese portavoz de la buena nueva del reino. ¿Y qué podíamos, Padre? Dice que el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa eso dentro de la parte teológica? ¿Y qué enfoque o qué aceptación debemos darle nosotros los cristianos en este tiempo tan fuerte de la Cuaresma que la Iglesia propone? Querido Felo y nuestros hermanos, el Evangelio dice que el reino de Dios está cerca. Pero ese estar cerca no se puede entender como que todavía no ha llegado. El reino de Dios ha llegado en la persona de Jesús. Lo único que todavía no se había manifestado como tal. Porque el tiempo de la predicación de Jesús, el tiempo de Jesús buscar a los discípulos, de él caminar, la gente debe de experimentar que lo que Jesús ha venido a revelar se ha cumplido con él. Pero él no va a decir soy yo, sino que tú, en el encuentro y la experiencia con él, tienes que descubrirlo y decir, bueno, pero las cosas que suceden con este hombre no suceden con cualquier hombre normal. Pero recordemos que ese tiempo del discipulado podemos también catalogarlo como el tiempo del silencio mesiánico. El reino de Dios ha llegado a la persona de Jesús, pero es el tiempo de la preparación, el tiempo de la iluminación, donde cada uno de nosotros, a través de ese encuentro con Cristo, debemos de saber que el reino de Dios está presente en Jesucristo. Padre, y es como usted decía, no es que no esté, no es que no exista, está cerca, está a nuestra vista. Lo que pasa es que para que llegue a mi vida tiene que haber una aceptación, tiene que haber una apertura, creer que ese que está proclamando es el Salvador, es el que vino a morir por cada uno de nosotros y el que también, Padre, nos invita, queridos hermanos, a ir muriendo cada día, porque, Padre, ese orgullo que nos agarra constantemente, el dominio de las cosas, de los ambientes
incluso hasta de los ministerios, hasta de la fe. Creemos que somos hasta los propietarios cuando simplemente somos embajadores y simplemente tenemos una misión que el Señor la pone en nuestras manos, pero para que otros también puedan ser alcanzados por esta gracia. Y este tiempo de Cuaresma es un tiempo, Padre, de lucha. No es inactividad, no es indiferencia, no es que significa que hay que tirarse por ahí y no enfrentar los retos del día a día. Es ser justo en la medida del espacio donde nos desenvolvemos. Es también ser buenos, pero también ser astutos, Padre, porque por ahí anda el demonio. O sea, el demonio nos tienta, pero nos tienta también, como dicen los especialistas en la vida del espíritu, esos tres enemigos que tenemos, que es el mundo, la carne y el demonio, tenemos también que recorrerlo durante estos 40 días e identificarlo. Y ojo con eso, saber que tenemos el Espíritu Santo, tenemos las armas que nos da Dios, y esa custodia de esa gracia que la tiene la iglesia, Padre, con ese itinerario de oración, con ese itinerario de penitencia, de caridad, de lectura de la lección divina, de la liturgia de las horas, nos pueden ayudar muchísimo, Padre, en ese combate. Correcto, correcto. Tú sabes que para que un atleta pueda desempeñarse en la disciplina a la que él ha elegido, tiene que someterse a una rigurosidad de práctica. Y nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, también nosotros pasamos por lo que es esa vida ascética, de sacrificio, de tormento, ¿verdad? De renunciar a la comodidad, al confort. ¿Por qué? Porque la conversión me invita a adentrarme en el misterio e imitar a aquel que ha venido a ser presente, el reino de Dios. Por eso la iglesia nos presenta el ayuno como una ascesis espiritual. El ayuno es abstinencia. Puede ser dejar de comer, pero una persona enferma no puede quizás ayunar. Pero también podemos ayunar desprendiéndonos de algún dinerito o de alguna prenda, no de la prenda que me sobra, sino aquello que es importante para mí, yo estoy dispuesto a compartirlo. Porque el ayuno tiene que convertirse también en oración y limosna. Por eso esas son las tres columnas propias del tiempo de la Cuaresma. Ayunar, ¿verdad? Colaborar con los demás por la caridad, ¿verdad? Y hacer penitencia. Por eso los retiros, Felo, y los actos de piedad y los ejercicios espirituales y también las confesiones son muy propias de este tiempo. De este tiempo. Padre, ese desierto también evoca ese lugar, digamos, árido. Puede ser que nos encontremos en los actuales momentos en muchas personas en crisis espirituales, pero también el salir del confort y del mundo y del bullicio y no a un lugar solitario. Pero también, Padre y queridos hermanos, ¿cómo es posible que el Maestro, que el Señor, que el Dios vivo se deje llevar y se deje tentar? ¿Qué mensaje nos da eso a nosotros? ¿Qué podemos sacar nosotros de eso? Yo entiendo que el Señor, en esa actitud de dejarse conducir por el Espíritu y dejarse tentar por el espíritu del mal, es una advertencia para nosotros. Si Jesús, que es el Hijo de Dios, que vino a restaurar al mundo y que no cometió pecado, el diablo fue capaz de tentarlo a él, ¿con cuánta más facilidad me tienta a mí, te tienta a ti, que somos pecadores? Entonces significa, Señor, aléjense del mal, fortalezcan su vida de oración, las rodillas vacilantes, Sí. las manos débiles, ¿verdad? Practiquen la caridad y asuman todos los medios que tiene la iglesia para que nosotros podamos fortalecer nuestro espíritu, para que cuando venga la tentación no sucumbamos en el primer tentado, ¿verdad? Padre, y desde la misión particular que tiene cada una de las personas, ya a la vida religiosa, a la vida familiar, a la vida consagrada, o hay muchas más otras vocaciones, yo como que vislumbro ese desierto
como el valle, este valle de lágrimas que a veces muchas personas creen que la vinimos a pasar bien. No. Y no es que no tengamos momentos de mucha alegría, de mucho gozo, pero el gozo definitivo no es acá. Es decir, que nuestra misión, la misión que el Señor pone en nuestras manos, no es algo que se coja a la ligera. Hay mucha guerra, hay mucho combate, hay mucho por qué resistir, pero también por qué calmarse y escuchar al Señor en medio del silencio. Sí, sí, Felo, y recordemos que este desierto, el mundo donde nosotros vivimos, donde circundamos, es también conmemorar la historia del pueblo hebreo. El mundo que nos toca desempeñar todos los días es el lugar del encuentro con Dios, pero también es el lugar de las tentaciones. Pero lo más importante que debemos tener en cuenta es que esto es un camino y nosotros caminamos en la Cuaresma hacia la Pascua. Cristo que murió en la cruz, que derramó su sangre por ti y por mí, para que sepamos que si lo asumimos con responsabilidad y tenemos ese encuentro con Él, no sucumbiremos a las tentaciones del maligno. Por eso miremos a esa cruz, que Cristo murió por ti y por mí, y nosotros caminamos hacia la Pascua, que es el encuentro definitivo con el Señor. Amén. Queridos hermanos, en este ambiente así de reflexión y de oración, hacer ese recorrido de las manos de la iglesia, que es una buena madre para saber indicarnos el camino correcto. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes en breve. En estos momentos, hermanos y hermanas, vamos a ver el video del Papa en su catequesis como cada semana y continúa el tema de vicios y virtudes y nos habla sobre la asedia. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos nuestra catequesis de hoy a un vicio poco conocido, pero muy importante, la asedia. En la lista de vicios capitales, este término se sustituye más comúnmente por el de pereza, porque la pereza es uno de los efectos de la asedia. La asedia es una tentación muy peligrosa que nos lleva a ver todo gris, monótono, aburrido. Puede inducirnos a abandonar el buen camino que habíamos comprendido y llevarnos incluso a perder el sentido de la propia existencia. Para combatir este vicio, los maestros de espiritualidad nos ofrecen diversos remedios. Quisiera subrayar uno muy importante, que es la paciencia de la fe. Cuando una persona se encuentra bajo el yugo de la asedia, es necesario que persevere en la presencia de Dios, acogiendo las situaciones difíciles tal como se presentan aquí y ahora. En esos momentos oscuros que incluso los santos han experimentado, es preciso ser pacientes, aceptando nuestra pobreza y confiando siempre en Jesús, que nunca nos abandona. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma. Los invito durante este tiempo a acompañar a Jesús en el desierto con la oración, el ayuno y la limosna, dando testimonio de la fe con alegría y humildad. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Bueno, queridos hermanos, vimos este pequeño video del Papa Francisco sobre la asedia y que algunos, dice el Papa, lo traducen como si fuera esa inoperancia, ¿verdad? Esa actitud de cansancio, de desgano, de que, bueno, queja por aquí, queja por allá. Pero esa asedia
queridos hermanos, es importante, como el Papa lo enfoca, es una situación bastante complicada y que tiene unos remedios, unos tratamientos que nos pueden ayudar para combatirla desde los ojos claros, desde la fe y desde sobre todo un corazón abierto para poder discernir que esto existe muchas veces en nosotros. Pasamos por esos momentos y vemos también esa actitud y comportamiento en otras personas. Padre, la asedia, que no es tan común, ¿verdad? Que se hable sobre la asedia. No es muy común que se nos hable de esto, pero el Papa, que este término que es como medio desconocido, pero es sinónimo de la pereza. Así es. Como si fuera de la pereza, o más bien el fruto de la pereza. Que sabemos que la pereza es uno de los pecados capitales importantes en nuestra vida, que nos inutilizan, ¿verdad? Y que nos quedamos a veces como inertes. Y aunque conozcamos cuáles son las cosas que debemos hacer para agradar a Dios y para nosotros fortalecernos espiritualmente, la pereza no nos deja movernos. Sin embargo, el tema de la asedia dice que la asedia nos hace ver todo, como lo decía el Papa, como gris. Monótono, no nos deja tomar decisiones importantes, porque como que nos mata ese espíritu de esa disposición que debemos de tener. Entonces es como una especie de apatía, podríamos ver, y no nos deja avanzar. Por eso sabemos que debemos de fortalecer nuestra vida de oración. Y yo rezo, pero me siento aburrido. O voy a la Eucaristía y critico al Padre, critico todo, eso es aburrido, ¿por qué duró tanto? Y entonces, aunque yo sé que es bueno, yo sé que tengo el misterio ahí, pero entonces no lo valoro. Y esa asedia me va como eliminando la decisión y esa disposición que yo debo de tener para buscar del Señor. Entonces nos hace adentrarnos como en esa especie como de apatía y de obsesión negativa. Por eso dice que hace ver todo gris, todo monótono. Así es. Y que no nos deja de verdad vivir una vida alegre, sino una vida de aburrimiento. Por eso es bueno, es importante que en nuestra vida diaria nosotros hagamos un análisis, una revisión de nuestra vida, a ver cuáles son las asedias que llevamos, que tenemos, y cuáles son los elementos que no me dejan como crecer en mi vida de fe. Yo creo que, Felo, todos de una manera u otra hemos experimentado este vicio, ¿verdad? Sí. Que es propio de la pereza. Así es, Padre. Y dentro de esas mismas remedios que pone el Papa para combatir, de acuerdo a los maestros espirituales, pues nos habla de la perseverancia. Perseverar en la fe. Nos habla de abandonarnos en el Señor, la confianza, porque estamos entre una realidad finita, la nuestra, que muchas veces no podemos llegar, decían los filósofos, no puedo llegar, pero agarrado de la mano de la fe y sabiéndonos confortados por Jesús y por esos remedios que pone la Iglesia, Padre. Yo siempre vivo cayendo casi en lo mismo, pero es que si son los alimentos que nos hacen permanecer en la fe, para tener no ganado el combate, pero por lo menos permanecer fieles. Pero Padre, para esa asedia, qué importante es mantenernos en oración, pero sobre todo también, eso ya son cosas que ponemos nosotros, una buena dirección espiritual, un buen acompañamiento, porque nadie se conduce solo. Y el otro ve más fácil nuestras debilidades y nuestras inclinaciones malsanas y nos pueden conducir, y tampoco replegándose podemos alcanzar nada, Padre, que por el temor de qué pensará de mí si yo le cuento esto, que estoy frío, que estoy tibio o que soy un orgulloso. Pero también, Padre y hermanos, esa confianza que nos invita también la misma Santa Teresita del Niño Jesús, a abandonarnos como niños en los brazos de nuestro Padre. Pero es difícil confiar al Padre con esa rebeldía que llevamos dentro.
Bueno, tú sabes que los medios que tiene la iglesia son los mismos para nosotros enfrentar las adversidades de la vida. El mal espíritu que está permanentemente, que habla Ignacio de Loyola, el espíritu maligno, el mal espíritu, que a veces nos viene engañando con cosas atalógicas, a veces hasta en la misma vida profesional, uno dice, ¿para qué esforzarme tanto estudiando si yo veo que un profesional no está trabajando? Eso se da en todos los ambientes de nuestra vida. ¿Para qué vivir yo tanto en la iglesia? Si yo veo que fulano no va a la iglesia y tiene un matrimonio a lo mejor estable, están trabajando y ustedes viven en la iglesia y tienen problemas, y tienen más problemas, porque el mal espíritu nos engaña y nos hace ver victoria, aparente victoria en algo que realmente no es victoria. Yo creo en el que ora, yo creo en el que confía y en el que tiene temor de Dios, que aunque sea probado, pero yo sé que su final será feliz, será de éxito, porque nosotros no caminamos solos. Y mientras más nosotros queremos servirle al Señor, más repugnancia, más obstáculos vamos a enfrentar. Por eso el Papa nos dice que debemos de renunciar a todo aquello que es monótono en nuestra vida y que nos abracemos de la mano del Señor en la confianza, en perseverar, en estar de la mano del Señor. Porque si yo voy con el Señor, sé que no voy a sucumbir. Padre, y lo decía hace un ratito, es importantísimo el discernimiento, porque también, ¿de dónde puede venirme esa sedia? Esa sedia puede venirme, eso mismo, estoy débil espiritualmente, no me confieso, soy un orgulloso, pero también vivo plantado en un televisor, invadiéndome de mundo, dejándome entrar mucho mundo. Metido en las redes. Entonces, eso mismo de la sedia, Padre, nos azotan. Es como que desde afuera nos azotan. ¿Quién viene a azotarnos? Ahí está el maligno. El mal espíritu. Pero volvemos, además del mismo del maligno, esos enemigos de la carne y del mundo que nos conquistan. Y vienen entonces, wow, pero es que es demasiado atractivo lo que me está presentando este mundo. Entonces, mucha atención con lo que estamos permitiendo que entre a nuestra alma, a nuestra familia y a nuestra comunidad. Es muy fácil sentirse derrotado, pero hay que identificar cuál es el enemigo que está tocando a la puerta y que posiblemente le abrí las puertas y estoy preso. Felo, y la iglesia, en un deseo cada día de acompañar a su feligresía para que puedan renunciar a las cosas que no nos dejan vivir con alegría nuestra vida de fe. La iglesia por eso en cada X tiempo nos hace partícipe de un tiempo litúrgico como el que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? El tiempo de Cuaresma, participar de los Via Crucis, que es una oración, un acto de piedad. Se ha ido perdiendo mucho, ¿verdad? Padre, Se ha ido perdiendo, que no es más que recordar el camino de Jesús en el Calvario, donde Él sufrió por ti y por mí. Y nosotros también experimentamos el dolor y podemos también ofrecer nuestro sufrimiento, como dice Pablo, por la conversión de los pecadores. La confesión, una gente con un pecado, una gente con un problema, y va y confiesa sus pecados y sale de allí liviano, sale liberado, sale feliz, sale contento. ¿Y por qué la iglesia está llena de gente? Porque encuentran la respuesta a sus problemas allí. Entonces, ¿por qué tú también no te abres camino y también haces propia las prácticas de la iglesia, la lectura de la palabra, la oración, la visita al Santísimo, el rezo del Santo Rosario, esa devoción a la Virgen María, esa oración tan sencilla, pero a la vez tan poderosa, que la tenemos a la mano y que la podemos hacer con tanta facilidad? Todos estos recursos que tiene la iglesia, sobre todo en este tiempo de la Cuaresma, nos ayuda a enfrentar el mal espíritu y a salir de la sedia que nos lleva al pecado. Y esa sedia, pues sabemos que tenemos un tentador, tenemos a alguien que nos está mirando constantemente y, como dice, que nos anda buscando como un león. Como león rugiente buscando a quien devorar. Para devorarnos. La carta del apóstol San Pedro. Exactamente. Entonces, mucha atención. Eso de, Padre, de la confesión y de la comunión, yo le decía a varias personas
que habían pasado, ¿verdad?, por dificultades y lo motivaba a volver a la Eucaristía, porque a veces nos quedamos lamentándonos mucho tiempo de crisis, pero no hacemos el esfuerzo por andar regularizados. O sea, ¿por qué no puedo, si vivo amancebado, si puedo y si se puede, ¿verdad?, y si están las condiciones, casarnos por la iglesia? ¿Por qué no puedo comulgar si soy joven? Si puedo vivir ¿cómo le llaman? En abstinencia, que puedo vivir en castidad. Exacto. En castidad, en pureza. ¿Por qué no? Si ese es el alimento del alma, visitar el Santísimo, como usted dice, Padre, y el Santo Rosario, que para muchos jóvenes resulta de que anticuado. A mí me encanta el Rosario, Padre. Y me siento bien que me vean rezándolo. Estuve viendo en Instagram los muchachos nacidos en Pentecostés de la parroquia San Mauricio. Sí, qué chulo. Wow, yo los felicito de corazón. Yo soy católico y rezo el rosario. Soy católico y tengo el rosario en el carro. Lo estaba viendo ahí. Mira qué bien, esos jóvenes evangelizando por esas redes. Así que yo los animo a que sigan hacia adelante. Y como ellos, también tú lo puedes hacer. Yo lo puedo hacer, todos lo podemos hacer. Y no solamente vivir la fe, tenemos el compromiso y la responsabilidad de transmitir esa fe gozosa, como Jesús también se la transmitió a sus apóstoles y los apóstoles a toda la iglesia. Es la responsabilidad de nosotros, vencer el obstáculo, vencer el mal espíritu, salir de nuestras asedias, de nuestras perezas, para vivir con libertad, ser cristiano y ser hijo de Dios. Y hacernos conscientes de que no hemos llegado, vamos caminando y vamos en ese caminar pues dejando muchas cosas atrás para revestirnos de lo nuevo que lo trae Cristo Jesús y que la iglesia nos acompaña. Caramba, qué maravilloso es saber contar con buenos sacerdotes que nos dirijan, que nos aconsejen para poder vivir una vida cristiana sin miedo. El mismo Señor dice: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante del Padre. Mire, Señor, eso es terrible. Además de que el amado no se le puede dar la espalda. Y señores, sentirnos, como decía el Padre, orgullosos de ser católicos, orgullosos de proclamar la fe, no ocultarla, ponerla al frente de todos, sobre todo sobre aquellos que en estos días, en estos últimos tiempos, han perdido la esperanza. Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestra salvación y es nuestro Maestro que nos guía. Vamos a hacer en estos momentos, hermano, una pausa y vuelvan con nosotros y nosotros con ustedes su programa Iglesia de Actualidad. Queridos hermanos, en este último bloque vamos a hablar de la importancia de la democracia y el voto consciente. Todo esto que se extrae del documento de los obispos que ponen a disposición de la Iglesia para que podamos reflexionar sobre estos elementos tan importantes de la vida en sociedad. Por ejemplo, Padre, Felo, y decir de una vez, a raíz de que nosotros estamos dentro de un marco de unas elecciones municipales donde estamos eligiendo ya nuestros gobiernos municipales que nos van a dirigir. Correcto. Y es bueno que tengamos en cuenta tanto las personas que salgan electas o que ya han sido electas, como también nosotros los que votamos, y la importancia que tenemos, ¿verdad?, de poder elegir cada 4 años unas personas que nos dirijan. Eso es importante. Padre, y el que no es consciente del poder que está en nuestras manos en cada proceso electoral, el que no es consciente y no lo ejerce con responsabilidad,
mañana no puede juzgar. No puede juzgar. Porque es el momento en que la razón, ¿verdad? La razón, la libertad deben entonces hacerse propio y manifestarse en estos procesos que son tan importantes en la vida democrática, porque estamos, gracias a Dios, viviendo en una sociedad que es democrática, que no hay un caudillismo, ni hay tampoco una monarquía. Felo, y también hay muchas personas que comienzan a hablar mal de que la democracia no sirve, que yo no voto, y que estas cosas, que todos los políticos son iguales, y comenzamos a emitir ese tipo de mensajes negativos. Y yo solamente me fijo en algunas naciones que son vecinas de nosotros, que no tienen la oportunidad que nosotros tenemos. Cada 4 años, si esta administración me place, pues la relijo. Si esta no me place, pues la quito. Y nosotros tenemos ya desde los años 60, ¿verdad?, eligiendo cada X tiempo un gobierno, poniéndole, y sin grandes, vamos a decir, sin grandes crisis. Han habido algunas, pero siempre van a haber situaciones. Pero qué bueno que tenemos la democracia, aunque sea débil, la amamos y debemos de fortalecerla. Y toda la sociedad dominicana, para los que nos ven desde otros países, que hemos vivido que políticos, o sea, funcionarios y sobre todo personas que han sido electas, que no han cumplido con su rol, han sido sacados. Porque el mejor instrumento que tiene la sociedad, el ciudadano, son estos procesos que se viven, que nos lo permite la democracia. Y Padre, saltando a lo que nos dice el documento, que nos habla eso de la importancia de la democracia y el voto, de la dignidad humana. Oigan qué nos dice el primer punto sobre la dignidad humana. La enseñanza católica sostiene que todos los seres humanos poseen una dignidad intrínseca derivada de su condición de seres creados a imagen y semejanza de Dios. En una sociedad democrática se busca respetar y promover esta dignidad mediante la participación igualitaria de todos los ciudadanos en el proceso político, incluido el derecho al voto. Qué bello, ¿eh? Muy, muy importante. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que no hace tanto tiempo, Padre, que se le dio la participación a la mujer que pudiera votar y que pudiera ser elegida. No es que hemos dado un salto tan, pero verdaderamente sí se ha visto el avance. Ya hemos visto en países presidentas, por ejemplo, como es el caso aquí, una alcaldesa que fue elegida también, y senadoras. Y varias vicepresidentes. Vicepresidentes, exactamente. O sea que hemos ido avanzando, todavía no hemos tenido una mujer presidente de la República, pero llegará, quién sabe. Llegará. No está muy lejos eso cuando viene a ver. Entonces, dignidad humana. Todos tenemos dignidad, todos somos imagen. Así es. Y semejanza de Dios, y debemos de respetar este elemento tan importante que es la democracia. Felo, también, en otro sentido, también hablamos de la responsabilidad, de la justicia y la solidaridad. Dice el documento que la democracia, cuando se practica correctamente, busca el bien y la justicia social. La participación consciente en el proceso electoral permite a los ciudadanos votar por candidatos y políticas que promuevan la justicia, la equidad y la solidaridad, especialmente hacia los más vulnerables y necesitados. Qué importante, Padre. Y eso... La política apunta siempre a buscar el bien del otro. Y si alguien tiene que tener alguna especialidad, es al más vulnerable, al más sencillo, al más humilde. A veces eso no se ve, y esas son de las cosas que nos inquietan y que nos incomodan, que a veces lo que más posibilidades tienen son los que los gobiernos a veces más apoyan. O los que tienen más recursos. Eso mismo. O los que están más cercanos al poder. Es decir, que las políticas públicas tienen que llegar también a todos. Ese es el deseo, ¿verdad? A los pobres,
digamos, Padre, hoy en día que hay poca oportunidad para los envejecientes, y gracias a Dios se están abriendo caminos de mucha solidaridad para los niños, protección para los niños, y trabajar, Padre, sobre todo hace mucha falta trabajar el aspecto de la salud, pero la parte de salud mental de tantas personas que están desprovistas de estas ayudas. Felo, y también un llamado a todas las personas que ahora están prometiendo que van a hacer en las alcaldías. Son salvadores Sí, ahora. en estos cabildos, que copien bien cuáles son las promesas, porque hay personas que prometen tanto y cosas muy bellas, que venden el discurso y la gente lo compra porque es bonito, y después que salen electas no hablan más de eso. Y eso es importante. Y después de 4 años vuelven a lo mismo. Entonces a veces cogieron a nosotros como animales. Entonces bueno que tengamos en cuenta qué prometen nuestros representantes municipales para que le echemos en cara lo que ellos prometieron, que lo hagan. Padre, y precisamente los alcaldes, las alcaldías, es el gobierno de la ciudad. Es el gobierno que ayuda, ¿verdad?, con el manejo de todo lo que tiene que ver con tránsito, basura, la organización que tiene que ver con ordenamiento urbano y todo eso. Es importante. Aquí en República Dominicana hemos tenido graves problemas con el asunto del desagüe, con el asunto de la basura, la poca conciencia que hay, Padre. Tirando basura en tirando la calle, basura. tapando los filtrantes. Y yo creo que los municipios tienen que dársele más soberanía, más fuerza, porque son realmente los verdaderos gobiernos de las comunidades. Nosotros somos un país muy presidencialista, donde el presidente es un soberano, un dios, y todo hay que pedírselo al presidente. Pero tenemos que tomar conciencia y ojalá que en este cuatrienio las personas que resulten electas que puedan también enfocarse en esto que nosotros estamos diciendo, la salud, la educación, el reordenamiento, ¿verdad?, vial, ¿verdad?, todo el mundo hablando y las ciudades llenándose de carros y no hay un transporte masivo, ¿verdad?, eficiente, porque hay unos sindicales que viven llevándose a todo el mundo por delante, las patanas, y óyeme, es un caos. Todavía nosotros tenemos mucho que esperar de estos municipios. Así es. Se habla también del presupuesto participativo que se crean en estos ambientes de la municipalidad, y para que esos recursos sean bien invertidos en las personas, que sea bien invertido en acondicionar cañadas, puentes y demás cosas, en crear también las condiciones para jóvenes, para envejecientes. Hace un tiempo una persona que andaba en una silla de ruedas se le hacía difícil. Ya hoy en día están poniendo rampas o han puesto rampas para que estas personas puedan tener acceso a las vías, que eso es muy importante también tomarlo en Felo, cuenta. otro elemento del punto, el número 3, hazlo tú mismo, por favor. Sí, responsabilidad cívica. Dice aquí, la enseñanza católica subraya la importancia de asumir responsabilidades cívicas y contribuir al bienestar de la sociedad. El voto consciente es una forma crucial de ejercer esta responsabilidad, ya que permite a los ciudadanos influir en la dirección política y social de su país de acuerdo con los principios éticos y los valores fundamentales. Ahí está. Otro elemento, Felo, la subsidiariedad. Y dice que este principio enseña que las decisiones deben tomarse a nivel más cercano a los individuos y comunidades afectadas. La democracia ofrece un medio para que la subsidiariedad funcione de manera efectiva al permitir que los ciudadanos participen en la toma de decisiones políticas que afectan sus vidas y comunidades. O sea, no es que alguien solamente venga a hacerme la cosa, es que también yo pueda participar
Yo no quiero que me den nada, yo quiero que me ayuden a participar y que todos hagamos el plan, ¿verdad? Porque los gobiernos nosotros los elegimos para que ellos gobiernen, pero no es para que nos den nada, porque ellos en realidad no dan nada. Ellos administran los bienes que son Así nuestros. es. Administran los bienes que son nuestros. ¿Y qué es lo que se busca de un buen administrador? Que sea responsable, que no sea ladrón, que no se coja los cuartos, ¿verdad? Que no haga su familia y sus comparsas cercanas ricos, como sabemos que históricamente se viene haciendo desde hace 500 años, que la gente que llega al gobierno en 4 años salen multimillonarios, y eso es un golpe mortal para el desarrollo de la sociedad. Padre, eso es muy importante y también que se vea que todo eso de municipalidad, ahí también se incluyen los clubes deportivos, se incluyen todos esos grupos que participan, las juntas de vecinos, las mismas iglesias, todas esas empresas que andan por ahí tienen que ver también porque hay una serie de permisos, Padre, que se le dan también a los municipios, que si se puede construir aquí, allá no, que está prohibido pues construir en esta área que es vulnerable y hacer una serie de levantamientos que son importantísimos para llevar proyectos a esas comunidades que verdaderamente la necesitan. Que beneficien a la comunidad. Así es. No que beneficien a unos cuantos. A unos cuantos. ¿Verdad? Y los permisos que también dan los ayuntamientos a veces benefician a unos, a amigos. Entonces es importante este elemento. La política busca, sobre todo, el bien común. El bien común. Y dice aquí que la democracia bien practicada busca el bien común, es decir, el conjunto de condiciones que permiten a las personas y comunidades alcanzar su pleno desarrollo. El voto consciente implica discernir, oigan la palabra, discernir qué candidatos y políticas están más alineadas con el bien común, considerando aspectos como la justicia, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente y la promoción de la paz. Pero a veces muchos de estos elementos tan fundamentales muchas veces no se tocan, se desvían y nos vamos más por aspectos de cherchas, en promover fiestas y demás cosas que candidatos que traen los recursos que todo el mundo sabe de dónde de bajo vienen, mundo. del bajo mundo, De bajo mundo. A pesar de que hay un subsidio a las campañas, a los partidos políticos, ¿verdad? Que la Junta ahora mismo está entregando. Ya ha entregado una parte que sigue entregando. Sí. ¿Para qué? Para que los partidos no acepten esas personas que vienen del bajo mundo, señores. La droga. Y nosotros conocemos quiénes son los que participan de la política y sabemos de dónde vienen los recursos. Por eso tengan cuidado. El voto consciente y responsable implica también no darle mi voto a personas que tienen una vida negativa o una vida de bajo mundo. Así es. Nadie que promueva la violencia, que promueva esas ideologías de géneros y que también vaya en contra de la familia, esa clave fundamental de la sociedad que es la familia. Felo, y también hay un elemento importante, porque nosotros cuando tenemos gente que son católicos, que son del fe, también algunas de otras denominaciones religiosas que tienen valores, a veces lo criticamos, pero nosotros no podemos criticar si la gente con valores va a la política, porque eso es lo que criticamos, que las personas no tienen vergüenza, que son unos ladrones, que son tantas cosas. Nosotros no le podemos decir a la persona que se haga un gobierno ético y moral si ellos mismos no tienen valores. Entonces eso es importante. El voto consciente y responsable implica también votar por las personas que defienden la vida, que defienden la familia y que también respetan a todas las personas, no importa el más sencillo y humilde de cada rincón. Sobre todo en la democracia, el respeto es importante y el que ganó, ganó. El que perdió, perdió. Así que ya ustedes saben. Así que paz
para toda la sociedad dominicana. A votar por el que usted quiera, pero por favor no se quede en su casa. Y Vamos a reconocer votar. los resultados. Reconocer los resultados. Pues entonces damos gracias a todos ustedes, ¿verdad? Por la oportunidad que nos han concedido de poder llegar a cada uno de sus hogares en el contenido de su programa Iglesia y Actualidad. Que sea Dios Todopoderoso quien bendiga estas elecciones, quien bendiga a los candidatos, y esa bendición la recibimos hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bye bye, nos vemos en la próxima. Ay, adiós. No fuimos.